8 de la mañana, 39 minutos, 8 de la mañana, 39 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el exministro de Energía, el doctor Fernando Santos Albite. Entiendo que ya está en la pantalla del Zoom para empezar la entrevista. Buenos días, doctor Santos. Lo saluda el periodista Alcides Montilla. Ya mismo estará también con nosotros el ingeniero Andrés Mendoza Paladinas, director del programa, así como también nuestro compañero Don Julio Alcides. Ayala Serra. ¿Cómo le va, don Alcides? Santos, ¿qué opina del tema de los apagones, verdad? Esta propuesta del gobierno para un poco dar mantenimiento a algunas subestaciones repartidas en algunos sectores del país. Cuando usted era ministro, cuando dejó serlo, yo recuerdo que usted dijo que habrá apagones por lo menos 6 meses en el Ecuador y que van a ser muy fuertes. ¿Cómo analiza usted el panorama actual en esta crisis energética que soporta el país, doctor? Buenos días. Buenos días, Alcides, y a todos los estimados amigos de Radio Atalaya. El problema es muy serio. Es el agotamiento de un modelo económico. Desde el año 1972, que somos un país petrolero, la dictadura militar, cuando brotó el petróleo, se encontró con una riqueza súbita. Un país pobre de pronto se hacía un país con más dinero. ¿Y qué dijo? Las regalías, o sea, el ingreso petrolero, le dividamos en dos. La mitad para la defensa nacional, porque estábamos en un conflicto con el Perú, y la otra mitad para la electrificación. Y se creó el famoso INESEL, un monopolio del Estado sobre la electricidad. Solo el Estado generaba, transmitía y distribuía. Cuando el crudo estaba a $100, $120, hicieron en tiempo de Correa un montón de obras, todas con sobreprecio, todas mal hechas, pero relumbraban, ¿verdad? El Coca, 1500 megavatios, nos da 700. Entonces, se le relegó al sector privado. Y el Estado se quedó sin plata, pero como perro del hortelano no deja que entre el sector privado. No hay generación porque el Estado no tiene plata, no tiene planes y no ha tenido plata para el mantenimiento. Entonces la demanda ha crecido, la oferta estancada. Ha hecho crisis, hizo crisis en mi tiempo. Este gobierno tuvo 10 meses para hacer algo, no ha hecho nada. Una barcaza que es apenas una gota en el desierto. Así es que hay que decirle la verdad al país. Vamos en una época muy difícil. Todo va a depender de la naturaleza. Peor escenario, no llueve, sigue el clima malo, tendremos apagones hasta abril del próximo año. Hasta abril del 2020. Doctor, pero usted en su momento dijo que había que rogarle a Diosito para que llueva. ¿Sigue pensando de esa manera? Lamentablemente sí, porque mire, Alcides, en tiempo del presidente Lazo firmamos contratos con compañías serias para que con su plata inviertan en plantas de electricidad, no usando combustibles de energías alternativas. Va a pasar, son 10 meses, no se ha hecho nada. No se les ha dado un paso en esos contratos. Se ha contratado a tontas y a locas plantas que vendrán el próximo año. Así es que la situación es tremenda. El problema eléctrico no es poner un generador en un país que consume 5,000 megavatios hora al día. Hay que hacer plantas que dura una construcción 7 meses, 8 meses, 1 año, 5 años. Entonces no hay soluciones mágicas. Ojalá lloviera. Doctor, mire, si en este momento viene un inversionista extranjero y le dice, voy a poner $1,000 millones al Ecuador para que resuelva el problema
de la energía eléctrica, pero me cambian las leyes para que yo pueda participar, no con el 1% ni con el 2%, participar y asegurar mi ganancia, porque yo voy a invertir para ganar, no voy a invertir para perder. Con esa oferta solucionamos el problema actual, doctor Santos. Sí, sí. Diga usted, se cambia la ley. Hay plantas de 500 megavatios, ¿verdad?, en el mundo. Pueden venir si se les da garantías. Pero le voy a decir una cosa, Alcides. Se pasó, en este gobierno pasó una nueva ley que se llama No Más Apagones. En enero de este año. Usted lo ha dicho. Lamentablemente la intención fue buena, abrir al sector privado a través de la ley la actividad eléctrica. Pero para conseguir los votos de los correístas, en ese tiempo estaban aliados el presidente y Correa, le hicieron peor que la anterior. Es más estatista. A usted le dejan como si fuera usted un sinvergüenza. Muy bien, ya. Eres privado, te dejamos solo hasta 10 megavatios. El resto, el Estado. No puede ser, pues. Entonces, además hay otra cosa. Mire lo que hizo el Perú. El Perú tenía como nosotros un montón de plantas viejas, pero eran del Estado. Ya. ¿Qué dijo? Verán, señores privados, aquí hay una planta vieja que la privatizo, no está funcionando, con una condición, el 2 por 1. Aquí esta es una planta de 100 megavatios. Llévense, en realidad lo que vale es el terreno y las instalaciones de conexión. Llévense esa planta, ustedes privatizamos, pero me ponen el 200 megavatios. Eso tenemos que hacer, abrir al sector privado, pero seguimos temerosos de que el Estado... Doctor, es más, ¿por qué no lo hizo usted cuando fue ministro, pues? Porque no pudo cambiar la ley. El presidente Lazo quería cambiar las leyes y el Congreso no las dejaba. Bueno, 8 de la mañana, 46 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política a punto de vista. Estamos dialogando con el ex ministro de Energía, el doctor Fernando Santos Alvite. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Buenos días para ti, también para el doctor Santos Alvite. Doctor, Alcides le ha preguntado ¿y por qué en su administración no se hizo nada de lo que usted ahora proclama? Y usted dice que no se podía hacer por la ley, pero la ley permite concesiones. Yo veo que, por ejemplo, hicieron la concesión de la carretera Guayaquil-Salinas tranquilamente y se paga peaje, y la hicieron en estos últimos gobiernos, no me recuerdo si fue en el gobierno de Moreno de Lazo, y se hizo tranquilamente y nadie ha protestado y todo está bien. ¿Por qué no pueden hacer concesiones en el sector eléctrico? Ahora ya no se puede porque es hasta 10 megavatios, pero en su época eso no existía, pues. Mire, Julio, muy buenos días. Yo encontré proyectos antiguos, uno que se llama Villonaco en Loja, eólico, otro que se llama El Aromo en la famosa refinería del Pacífico, solar, y 500 megavatios más que se habían hecho una licitación. Firmamos todos esos contratos en tiempo el presidente Lazo. Yo estuve 10 meses en el ministerio, se firmaron todos los contratos. Pero faltaba una cosa. Los inversionistas privados, lo único que quieren es que se les garantice el pago, porque entre empresas estatales, que son todas las del país, no se pagan. El SELEC es dueña del Paute, por ponerle un ejemplo, y le vende a CENEL, que está en Guayaquil, la energía. ¿Sabe cuánto le debe el CENEL? Como $300 millones. Pero como son empresas estatales, entre ellas no se pisan las mangueras y no se cobra. Los inversionistas privados pedían que se haga un sistema que se llama fideicomiso. Usted va al banco y paga la tarifa eléctrica. Todo
se hace una sola bolsa, un solo fondo, y de ahí se paga primero a los privados. Eso exigían. Eso era el compromiso del Estado. Pero tenía que ser aprobado por todas las empresas eléctricas. Ahí los sindicatos saltaron hasta el techo, los alcaldes saltaron hasta el techo, porque es el esquema burocrático. Pero yo repito, tengo la satisfacción cumplida por instrucciones del presidente Lazo, 800 megavatios en energías renovables. Y es que, pero son procesos que yo los encontré que ya duraban 4 o 5 años. Así es que es el sistema legal monopolista que asusta al inversionista. El pobre inversionista que se atreve a meterse cae en otro pantano burocrático. Mientras no hay una ley clara y diga, ábrese el sector eléctrico, así como el de los alimentos, aquí no hay un monopolio del Estado, por eso hay supermercados de primera, mi comisariato, el Supermaxi. Si hubiera una empresa, el Estado no lo subiera. Así es que si no cambiamos la ley, discúlpeme, mi estimado Julio, y abrimos totalmente al sector privado con control de calidad y Pero ahí viene la otra inquietud de mucha gente, pues no, en el sentido de que si se les deja, por ejemplo, que en lugar de que el Estado absorba los cobros para después pagarle a estas empresas, no les pague, claro, hay esa preocupación, pero la otra preocupación es que estas empresas pueden poner el precio que les dé la gana a la energía eléctrica y a lo mejor suba en una situación desproporcionada. Hay siempre ese temor, por supuesto, pero para eso está la competencia. Si usted quiere cobrarle al cliente 40 megavatios, 40 centavos por megavatio hora, habrá alguien que le cobre 35. El mercado se regula a sí mismo. Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo. No hay una empresa eléctrica estatal, todas son privadas. Y hay, crece la demanda, crece la oferta de empresas porque es un gran negocio. Si no nos quitamos de la mente, y es difícil porque estamos 50 años convencidos del monopolio estatal que va a mantener las tarifas bajas, claro, mantiene las tarifas bajas, pero no hay electricidad para vender. Así es que si no cambiamos de chip y de mentalidad y decimos el Estado que se ponga a un lado a controlar y regular, pero no en el negocio eléctrico, Julio, nos pasaremos años discutiendo como lo hemos pasado, pero no habrá electricidad. El Estado ya no tiene plata. Hay 2 grandes proyectos en carpeta que el Estado dice, aquí están Cardenillo, que es una parte del Paute, y Santiago, que da 2.000, 3.000 megavatios. Cuestan el uno 1.500 millones y el otro 6.000 millones. ¿De dónde saca plata? ¿De dónde? Si no hay para pagarles a los señores que prestan el servicio de diálisis a los enfermos. Un país chiro, perdón la expresión. En cambio, hay mucho dinero privado. Así es que no hay solución. A corto plazo no la hay, quizás unas barcazas más, pero a largo plazo, si seguimos con el monopolio estatal, no tendremos energía eléctrica. Ingeniero, una última inquietud de mi parte. Y si usted habla de la competencia entre las empresas eléctricas que se podían poner, pero y el usuario puede cambiarse y escoger la empresa que uno quiera, o estas estarán determinadas por sectores. Mire, Julio, en los Estados Unidos usted está haciendo una casa, le caen 2 o 3 empresas eléctricas, le dicen, vea, coja el servicio donde mí, que le doy menos. En todas partes. En el Perú consume 8.000 megavatios hora, que es el doble del Ecuador, y tiene 16.000 instalados, porque privatizó. ¿Por qué Colombia, gracias a Dios, nos puede vender un poquito? Porque todas son privadas.
es el negocio, es un buen negocio la electricidad. Si usted cobra mucho, la gente consume menos o se va donde la competencia. Así es que no va a ser de un día para otro, pero estamos en el camino errado. Seguimos como hace 50 años con un monopolio estatal, con un Estado que no tiene plata. Si el Estado fuera rico, no hay problema. Si no cambiamos esta mentalidad, Julio, le soy sincero, seguiremos en los mismos problemas. Estoy plenamente de acuerdo con usted. Vamos con el ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, al que le damos el buenos días para que continúe con el diálogo. Andrés, adelante. Gracias, Julito. Muy buenos días. Estaba escuchándolos detenidamente. Muy buenos días para ti, para el licenciado Alcides Ezequiel Montilla y, por supuesto, para nuestro distinguido invitado, el doctor Fernando Santos Alvite. Una bienvenida y esperando que se encuentre bien, don Fernando. Oiga, hablando de lo que justamente acaban de preguntar Julio y Alcides, si alguien quiere venir a invertir entonces $1.000 millones privados, no puede. Esto nos dice usted que cambió en la dictadura en la década de los 50, cuando se hizo un monopolio estatal. ¿Y cuánto? Y antes de eso, ¿qué ocurría? A ver, por ejemplo, ¿cómo se generaba para Quito? ¿Cómo se generaba para Guayaquil? Porque obviamente había energía eléctrica antes de la década de los 70. Excelente pregunta, Andrés. Le voy a contar una anécdota. Cuando yo era niño, en los años 60, esto es desde los 70 de la dictadura militar, yo iba a Guayaquil porque tenía una tía en Guayaquil y mi papá me mandaba de vacaciones. Y yo tenía luz todo el día en Guayaquil. En Quito tenía que hacer el deber hasta las 6 de la tarde porque se iba la luz a las 6:30. ¿Cuál era la diferencia, mi estimado Andrés? En Guayaquil había una empresa privada que se llamaba Emelec. En Quito era empresa del Estado, empresa eléctrica Quito del municipio. Esa es la diferencia. Guayaquil tenía industrias, tenía iluminación en las calles. Quito era una ciudad conventual sin luz. Esa es la diferencia. Emelec era una empresa privada. Asimismo, ya cuando vino la dictadura y esos vientos estatistas, en tiempo del presidente Roldós, se decidió terminar el contrato con Emelec, diciendo que para que venga en los años 30 se le había garantizado una utilidad del 9.5% sobre su inversión y que eso era muy, muy caro. Y los ministros del presidente Hurtado, entre esos, un hombre que yo admiro, como es Gustavo Galindo, un hombre muy correcto, pero era marxista, ¿verdad? Hombre conocedor del marxismo, mandó sacando a Emelec. Entonces hoy es en él, en donde tiene tanta plata que en vez de mantenimiento se suben los sueldos. Primero le pusieron Catec, después Eléctrica de Guayaquil y después ya se hizo CENEL, todo en el gobierno de Correa. Exactamente, usted continuó con la línea de pensamiento. Moraleja, los 70 la empresa privada funcionaba bien. Emelec, ¿verdad? Me contó el ingeniero Febres Cordero una anécdota alguna vez que hubo un homenaje al ingeniero Aníbal Santos, que era había sido gerente de Emelec y jefe del ingeniero Febres Cordero. Contaba el ingeniero Febres Cordero, que era empleado de Emelec cuando vino graduado en los Estados Unidos, que tenía una instrucción: estén donde estén. Había una emergencia, se caía un poste y se iba la luz en una casa, salían corriendo a repararla. El ingeniero Febres Cordero, que el presidente de la República, cuenta la anécdota que estando bailando con su, en ese tiempo, novia, la señora Eugenia Cordobés, hubo un apagón y salió corriendo y le pegó en la mitad de la pista a la señora, porque ese era el espíritu
espíritu que les había infundido la empresa privada, el ingeniero Aníbal Santos, un gerente, el señor Capo, y que no lo conocí, pero he oído. Esa es la diferencia, Andrés. Pregúntele a tu papá o a si vive o a sus tíos cómo era. Sí, mi papá, gracias a Dios, vive. Él le va a decir la diferencia. Hoy ustedes no tienen, mañana no tendrán luz. Antes, ¿cuándo? El tiempo de Melec. Ahí le pongo un ejemplo. Increíble, ¿no? Cómo ese sistema centralizado y estatizado nos lleva a esta situación durante 50 años. Ahora, una pregunta antes de ir con Alcides, ya son las 8:59. Ayer conversamos con el presidente de los ingenieros eléctricos de Pichincha, y entiendo que también es de la Federación Nacional de Ingenieros Eléctricos, el ingeniero Acuña, y nos decía, por ejemplo, en el caso de Termo Machala, lo que antes entiendo que era Machala Power, que ya está más o menos entrando en funcionamiento, o que va a estar entrando en funcionamiento, ya están haciendo pruebas, y que son 242 megavatios, más del doble de la famosa y muy comentada Barcaza turca. Estos 242 megavatios no entraban en funcionamiento, solo había 42 funcionando por falta de combustible, que es gas. Y esos 42 megavatios los proveía del campo Amistad, el gas. ¿Por qué no se le entregaba a Termo Machala el combustible? Me imagino que esto también viene de la época de ustedes, del gobierno anterior de Guillermo Lasso. Mire, Andrés, Termo Machala es también un ejemplo de lo malo y pernicioso que es el estatismo. Era de una empresa privada, Nobel Energy, hoy subsidiaria de la Chevron, que descubrió el campo Amistad. Dijo, ¿qué hago con este gas? Había varias posibilidades, la mejor una planta eléctrica. Bien, hizo la planta eléctrica. Después vino el Estado, Correa la mandó sacando del país, no, te me vas, y pasó a Petroecuador. Petroecuador compró, creo que tenía 230 megavatios hecho por la empresa privada. Correa dijo, aquí se encuentra más gas y voy a duplicar la capacidad a 430 megavatios. Invirtió $600 millones en buscar el gas y 300 en comprar equipos para duplicar la capacidad de generación eléctrica. Esos $600 millones en buscar el gas se fueron literalmente al agua. No se encontró una burbuja más. Y esos equipos de 230 no se instalaron, ahí están pudriéndose en la playa. 1.000 millones votó Correa en eso, aventura. Eso lo hicieron con PDVSA, ¿no? Con la empresa venezolana. No, eso era la isla Puná. Esto hicieron solitos. Cuando le mandaron sacando a Nobel, pasó a Petroecuador e hizo Petroecuador este horror. Bien, de los 230 instalados que dejó la compañía privada, se genera menos porque el gas se agota. Además, pusieron una planta para licuar ese gas y llevarlo a las cerámicas de Cuenca para que no usen diésel ya. Lo que ha hecho el Estado es cerrar la planta esta que les provee de gas a los señores de cerámica en Cuenca. Tendrán que arreglarse como puedan y darle un poquito más de gas a la planta que dejaron los privados y subir a 230 ya. Estas 230 más que están botados en la playa pudriéndose, podría instalarse, pero hay que traer gas de afuera. Y ese es un esquema que hay que hacer, instalaciones que se demoran 2 años. Entonces, el ingeniero Acuña... ¿Ustedes por qué no empezaron a hacerlo, Fernando? ¿Por qué no empezaron en el gobierno anterior?
hicimos dos licitaciones y no quiso presentarse nadie. No se presentó. Dos veces tratamos, pero es que hubo quizás, Andrés, un antecedente. En tiempo del ingeniero Carlos Pérez, del presidente Moreno, vino una compañía que se llama New Fortress, muy grande, y dijo: señores, denme a mí el Campo Amistad. Yo, esa planta, esos equipos que están pudriéndose en la playa, los instalo, los reparo y yo traigo el gas. La burocracia le hizo tal confusión que los inversionistas salieron corriendo, porque Petroecuador es igualito que el monopolio eléctrico, es el monopolio petrolero. Aquí no entra nadie. Yo estoy chiflado, pero tengo tan clara la película, 50 años en tu experiencia, el Estado ha fracasado. Si no le guardamos al Estado para que regule y controle y abrimos el negocio petrolero, de gas y eléctrico al sector privado, mi estimado Andrés, no vamos a salir del hueco. Lo que sí se hizo en el campo de las telecomunicaciones, que se abrió el mercado y ahí tenemos pues la facilidad de que tenemos dos operadoras de celular internacionales, Claro, Movistar. Tenemos en internet muchas opciones, porque si tuviéramos que contratar el celular con CNT o el internet con CNT, estuviéramos igual que con la energía eléctrica con Select, Cenel, etcétera. Esa es la gran verdad, ¿no? Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla. 9,5 minutos, 9,5. Doctor Santos, colabore con los oyentes de Radio Atalaya en lo siguiente. Le explico. El gobierno ha dicho que la suspensión de 8 horas en todo el país del servicio de energía eléctrica, que va a empezar esta noche a las 10 y va a terminar mañana a las 6 en el primer corte, ¿verdad? Se debe a que se van a proceder a dar mantenimiento a algunas subestaciones, ¿no? Algunas subestaciones, Molino, Milagro, algunas más. Pero el ministro de Energía acaba de indicar, don Antonio Goncalves, que no necesariamente va a ser un corte absoluto y masivo de esas 8 horas. En esas 8 horas van a haber cortes de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, dependiendo de dónde está. Entiendo yo que no terminó la frase, porque eso de dependiendo de dónde está debe de ser de dónde está ubicada la subestación a la que se le va a dar mantenimiento, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cómo explico al oyente lo que quiere decir el ministro Goncalves de que no va a haber apagones de 8 horas, sino de 2, 3 y 4, dependiendo de dónde está la subestación a la que van a darle mantenimiento? Así es, doctor Santos, ¿cómo debe explicarse este asunto? Mire, Alcides, no es cierto que van a dar mantenimiento. Ah, caray. Usted no puede dar mantenimiento de noche. El mantenimiento tiene que ser de día porque es a cables. Usted no los ve en la noche. Lo que es un simulacro, porque van a apagar la luz durante varias noches, van a intentar ahorrar agua en las noches. Entonces quieren hacer un simulacro para ver si los ladrones salen de su guarida y cómo la policía los cuida. ¿Quién va a hacer un mantenimiento de noche? Es como que usted llega a las 5 de la mañana a su casa y su mujer le dice: ¿de dónde vienes? Y usted dice: vengo haciéndole mantenimiento al vehículo. No me haga reír, doctor. Entonces es un simulacro. Como están en campaña,
quieren tomar las medidas que menos les afecte políticamente, no les culpo, no. El mantenimiento, todos los manuales dice haga de día, se da cuenta que usted de noche no ve un cable de alta tensión que se cae, usted electrocuta a todo el personal. Entonces, lo que están haciendo es un ensayo de los próximos apagones. Creen que pueden en la noche, que hay menos actividad, salir adelante guardando el agua. Yo no creo. Así es que es un simulacro para ver cómo reacciona la ciudadanía. Por eso es más una actividad policial que eléctrica. 40,000 policías les van a poner en movimiento. Doctor Santos, o sea que sí se va a producir entonces cortes en menos de 8 horas, pero no Claro, por el tema de mantenimiento, ¿verdad? Claro, en una ciudad que tranquila, digo usted, La Tacunga, ¿qué van a tener 12 horas? En media hora ya todo el mundo está durmiendo, además hace frío de noche. Así es que es un simulacro para ver cómo reacciona la ciudadanía en la noche cuando se le vaya la luz. No tiene nada que ver con el mantenimiento, por lo tanto pueden ser 2 horas, 1 hora, media hora en las ciudades. Así es que sí, en ese sentido sí tiene razón el ministro, será por zonas geográficas de poco tiempo, pero si no les funciona, en la noche no hay suficiente consumo y no están ahorrando mucha energía, al día seguirán con apagones en el día. Debían comenzar a hacer en el día porque ahí sí se ahorra, lamentablemente hay problemas, pero se ahorra agua en las centrales, pero como están en campaña política, lo que quieren es minimizar el daño a su imagen. Doctor, 2 cosas más ha anunciado el gobierno. La CELEC, que es la Corporación Eléctrica del Ecuador, ha anunciado que va a declarar en emergencia la compra de 928 megavatios de electricidad, en la que incluyen 3 barcazas más, con la que tienen ahora la turca serían 4. No dice más que en qué más van a invertir, pero entiendo yo que ha de ser para comprar energía térmica, ¿verdad? Y la otra, el ministro Goncalves ha dicho que está en planes bombardear las nubes para provocar lluvias. ¿Qué le parecen esas 2 propuestas, doctor Santos? Mire, el declarar en emergencia a empresas es para obviarse todo el trámite de contratación que es bastante engorroso. Yo no me opongo, pero siempre que haya un ojito vigilando, ¿no? Que inviten a la ciudadanía, que vea, porque si no, arca abierta, arca abierta. Ya sobre la barcaza ya veo que hay una denuncia en la fiscalía. Bien, hagan las cosas con claridad a la luz del día. Publiquen las licitaciones, porque las licitaciones anteriores, yo he hablado con proveedores, dicen, ni hemos sabido, y ya han adjudicado. Así es que hagan con limpieza, con seriedad y con transparencia, y está bien que aceleren los procesos, que haya observadores. Y las nubes, eso es un chiste, perdón, eso es un chiste. Como antes sacaban a la Virgen del Carmen en procesión, ¿qué nubes? Ninguna, ya, eso es algo botado. Además, ya no hay ni las. Antes tenía un señor la avioneta en Cuenca que iba y botaba, creo que mercurio, alguna cosa en las luces. Ya no existe, eso es una payasada. 9 de la mañana, 13 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el exministro de Energía y Minas, el doctor Fernando Santos Alvite. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Doctor Santos, en el año 90, usted puede ver este librito, Ecuador, 4 males y una solución. Lo escribimos con el economista Enrique Verduga Vallejo y los 4 males eran la burocracia, el centralismo, el estatismo y la burocracia centralista. Lo escribimos y planteamos soluciones. Lamentablemente, así como usted ha planteado soluciones, es esa comodidad, porque también hay que reconocer que los gobiernos muchas veces, para quedarse en los cargos, hacen lo que a la gente le gusta. Y a la gente le gusta, como dice el pueblo, abaca mu, es decir,
a vaca, todo gratis, todo regalado, todo a bajo precio, y no nos estamos fijando en otras cosas. Y cuando nos vienen los problemas, ahí nos damos cuenta que mucho más caro es no pagar un servicio como es debido, sino no tenerlo, porque no tener es muchísimo más caro. Yo veo ahora a los sectores comerciales, a los sectores industriales, 200 millones vamos a perder diariamente. Pero ¿por qué no pusieron el grito en el cielo hace mucho tiempo para que estas cosas no pasen? Y alcahuetearon a los gobiernos, hicieron la vista gorda ante planteamientos que, oiga, este libro está lleno de artículos que se han escrito a lo largo de la República en el mismo sentido. Es decir, lo que usted señala hoy y yo señalé en el 90 no es nuevo, no es nuevo. El estatismo, la burocracia, el centralismo nos tienen acogotados. Pero ¿cuándo salimos de esto, ingeniero? ¿Usted cree que estas pruebas que nos está poniendo el Estado ahora, estas pruebas servirían como para que cambiemos la actitud mental de la gente? Yo diría que sí, yo diría que ya es hora, ¿verdad? Fíjese, pongamos un ejemplo, pueblos muy desarrollados, con una cultura milenaria, los de Europa Central, ¿verdad? Estuvieron desde el año 45 hasta el 89 bajo el socialismo, Alemania, Checoslovaquia, Polonia, Hungría. Todos les ofrecían los gobiernos, el Estado trae la justicia social, los ricos sinvergüenzas comerciantes solo quieren el lucro, el Estado lo que quiere es el bienestar nacional. Es falso, la burocracia lo que quiere es beneficiarse a sí misma y enredar las cosas para sacar beneficios. Entonces, yo creo, y las votaciones últimas algo nos indican, el presidente Moreno, bueno, quizás el presidente Moreno no, pero el presidente Lasso y el presidente Noboa son gente de empresa privada. Los correístas que son estatistas, porque claro, el Estado les ha enriquecido. Correa, por usar un pequeño ejemplo, votó 1.500 millones de dólares en aplanar el terreno en donde iba a ir una refinería donde no existe nada. Se llevaron la plata al bolsillo, entonces sí les interesa el estatismo. Entonces el pueblo ha dado 2 veces por personas de empresa privada, pero la asamblea que tienen mayoría correístas ha boicoteado todo. Ojalá tenemos una elección muy pronto. Ojalá comprendamos que el estatismo, y usted mismo lo ha dicho, y veo que ha publicado un libro, y lo celebro. Si no rompemos estas cadenas del estatismo y de la burocracia, seguiremos muy mal. Nos costará un poquito, pero no por ilusiones. Mire, 4.000 millones de dólares en el Cauca, debajo del volcán reventador, una planta que ya mismo desaparece. Dios mío, nadie privado arriesgaría $4 en una planta así, pero ¿cuánto se llevaron? Ahí están en juicio el presidente Moreno y un montón de gente. Ojalá, Julio, usted identificó el problema hace muchos años. Sigue igualito, lamentablemente, pero ojalá esto sí nos estremezca, porque lo que viene es durísimo y aprendamos la lección. A grandes males, grandes remedios. Ingeniero, dígame una cosa, ¿usted cree que se podría dar paso a esos contratos que ustedes dejaron firmados para la energía solar y la energía eólica y de otras formas de provisión de energía? ¿Se podrían dar paso si es que el gobierno se sienta a conversar con estas empresas contratistas y se ponen de acuerdo en las cosas lógicas? Absolutamente. Yo no sé qué pasó. Creo que la señora Arrobo, que me sucedió, me han dicho que era pariente de un señor Cadena que fue ministro en tiempo de Correa, entonces fue influenciado.
actual, pero es un hombre de empresa privada. Ojalá converse, son compañías inmensas, inmensas, interesadas. Fíjese, los señores que pusieron, que van a poner el Billonaco, que es la compañía Cobra de España, muy grande, me dijo el gerente, ministro, 100 megavatios para mí es una puchuela, pero quiero probar al Ecuador. Si me va bien en este proyecto, lo duplico o lo triplico. Ojalá el ministro Goncalves, que tengo una muy buena impresión, no lo conozco, se ponga a conversar. Y ya se ha hablado demasiado. 10 meses que no se ha hecho nada, los contratos están firmados, solo hay que darles los detalles. Ojalá se lo haga. Estas obras de energía solar y de energía eólica, ¿en qué tiempo se podrían poner si es que tuviéramos ya la oportunidad de negociar estos contratos? 8 o 9 meses. 8 o 9 meses, que sería ideal, ¿no? Que sería ideal. Muchas gracias de mi parte, ingeniero. Andrés Mendoza y Paladines, ingeniero, continúe con el diálogo. Muchas gracias, mi querido Julio, y le queremos agradecer al doctor Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía, en 2 ocasiones, y además el decir que hay varios mensajes del público que nos felicitan por la entrevista, y también al doctor Fernando Santos por las respuestas. Por ejemplo, aquí tenemos un mensaje de un distinguido oyente, el señor Javier Jara, que dice, excelente la entrevista con el doctor Santos Alvite. Todos se lucieron con las preguntas y respuestas. Bueno, gracias. Lo importante, más que lucirnos en nuestro caso, es que se entienda claramente y lo que el invitado, que es el experto, el doctor Santos Alvite, le explica a la población, y que podamos informar y orientar de esta manera a nuestra audiencia. También tenemos mensajes a través del Facebook. Dice el señor Francisco Bedoya, es verdad, no se entendió nada de lo que dijo el ministro hoy en la rueda de prensa que hubo temprano. Hubo una cadena radial desde la colega emisora Radio América de Quito, y ahí estuvo el ministro de Energía, también estuvo el ministro de Gobierno, pero esa es la opinión del señor Francisco Bedoya, y tenemos más. Pero en todo caso, gracias, don Fernando, y que tenga un muy buen día, esperando a ver qué pasa finalmente esta noche, desde las 10 de la noche, si serán 3, 4, 8 o cuántos, porque de lo que vemos no están tan claros tampoco las autoridades respecto a lo que va a suceder. Muchas gracias por invitarme, y aprovecho que le veo al ingeniero Alfredo Santos. Soy su lector en el diario El Universo, unos artículos muy interesantes. Le felicito. No lo conocía, me tiene a la suerte. Muchísimas gracias, Andrés, Alcides y Julio, por invitarme. Muy buenos días.